Prepárate porque hoy te voy a explicar dos de las maneras más revolucionarias en las telecomunicaciones para enviar datos al aire y serás testigo de una de las injusticias más grandes que llevó a la muerte de un genio. Esto y más en este video. Quédate y aprendamos sobre AM y FM. El AM y FM en electrónica son dos tipos de modulaciones, pero primero hablemos de qué es una modulación, para qué sirve, de dónde surge y por qué existe este concepto. Una modulación es el proceso de adaptación de una señal eléctrica que contiene información para poder enviarla al aire en forma de onda electromagnética. Es decir, modular es acondicionar la señal para poder enviarla de manera correcta. Bueno, pero ¿por qué se tienen que acondicionar las señales para enviarlas al aire? ¿No se podrán enviar simplemente como están y ya? Técnicamente sí se pueden enviar así como están, pero primero déjame contarte el contexto del asunto. Resulta que las ondas electromagnéticas, como cualquier onda, tienen un tamaño o longitud de onda. Es decir, estas ondas ocupan un espacio físico y según esta formulita, las señales con frecuencias muy bajas tendrían longitudes de onda extremadamente grandes como para poder enviarlas al aire. Pongamos un ejemplo. Para enviar una señal de 20 Hz o 20 ciclos por segundo, que es la frecuencia promedio más baja que puede escuchar el oído humano, necesitaríamos una antena de 7500 kilómetros de altura. Entonces, no se pueden enviar así como están. Con esto quiero mostrarles que estamos lidiando con un problema de tamaños. Tenemos que hacer que las ondas electromagnéticas sean más pequeñas para poder enviarlas al aire. Esto implica, teniendo en cuenta la fórmula que les mostré hace un momento, que la frecuencia de estas señales tiene que aumentar para hacer que su longitud de onda baje, debido a que es una relación de inversa proporcionalidad. Entonces, si tenemos señales con frecuencias muy altas que se comparen con la magnitud de la velocidad de la luz, podríamos usar antenas más pequeñas para enviar esa información al aire. Pero si las señales que nosotros podemos oír son de frecuencias tan bajas, ¿cómo le hacemos para que tengan frecuencias más altas? En la modulación está la respuesta. Pille nomás. Como estamos hablando de la radio, queremos enviar señales de audio, y estas varían entre 20 y 20 kHz. Entonces a los genios de la historia se les ocurrió una idea maravillosa de montar una señal, la de audio, en una señal con una frecuencia muchísimo más alta, como si de montarse en un auto se tratase. Ahora, lidiamos con el problema de cómo montarnos en el carro, cómo metemos nuestra señal de audio en otra de alta frecuencia, cómo las mezclamos. Veamos el proceso. El principio es muy básico, solamente vamos a necesitar dos ingredientes. El primero, naturalmente, nuestra señal de información, en este caso la señal de audio, y la llamaremos la moduladora. Y otra señal que usaremos de comodín llamada la portadora. Cabe aclarar que estamos trabajando con señales puramente senoidales o combinaciones lineales de estas. Y como recordatorio, estas tienen tres parámetros principales: amplitud, frecuencia y fase. Entonces lo que vamos a hacer es meter nuestra señal con información en alguno de los parámetros de la señal comodín, y convenientemente vamos a hacer que nuestra señal comodín tenga una frecuencia extremadamente alta para que el resultado tenga nuestra información y una frecuencia muy alta. Simple, ¿no? Entonces, para resumir, tenemos nuestra señal con información y la señal portadora. Vamos a mezclarlas para que el resultado tenga nuestra información y una frecuencia suficientemente alta para utilizar una antena pequeña. Y básicamente esto es modular. Vale, muy bien, entiendo. Pero, ¿qué es el AM? Como sus siglas en inglés indican, AM significa amplitud modulada. Y básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo, meter nuestra señal de información, pero esta vez en el parámetro amplitud de la señal portadora, y esto se hace simplemente multiplicando ambas señales. Desde el punto de vista del tiempo o desde el dominio temporal, las señales lucen así. Si notamos, el resultado tiene una frecuencia mucho más alta que la señal original. Además de eso, podemos notar que nuestra señal de audio está implícita en la amplitud de la portadora. Como lo pueden ver en la imagen, técnicamente ella está envolviendo la señal portadora, dándole forma a su amplitud. Desde el punto de vista de la frecuencia, la señal luce así. En términos muy simplificados, la modulación AM es un corrimiento en frecuencia, una convolución entre deltas de Dirac. Es decir, agarramos nuestra señal original que luce más o menos así y la movimos hacia frecuencias muchísimo más altas. Y ahora viene el FM. FM significa, según sus siglas, frecuencia modulada. Esta modulación tiene algunas salvedades matemáticas, sin embargo, para simplificarlo, lo que estamos haciendo es básicamente meter nuestra señal de información en la frecuencia de la señal portadora. Desde el punto de vista del tiempo, lo que está pasando aquí es que donde la señal de información tiene más amplitud, ahí nuestra señal modulada o el resultado tendrá mayor frecuencia, y donde la moduladora tenga menos amplitud, tendrá menor frecuencia. Es decir, hay una relación de proporcionalidad directa entre la frecuencia de la modulada
modulada, el resultado, y el cambio de la amplitud de la moduladora o nuestra información. Desde el punto de vista de la frecuencia, esto es un poco más simple de ver, pues básicamente es una delta de Dirac, que es la señal portadora moviéndose de izquierda a derecha al ritmo que marca nuestra señal de información. Es así entonces como se procesan las señales para enviarlas al aire. Después de esto, las señales pasan por unos circuitos que se encargan de acoplar las impedancias de la antena con el circuito para poder enviarla con la mayor potencia posible y que alcance un radio o una distancia lo suficientemente grande y que así nosotros podamos disfrutar de la música, noticias, información, charlas y todo lo que implica las telecomunicaciones. Las modulaciones AM/FM fueron revolucionarias y fundamentales para la historia de las telecomunicaciones. Como ustedes ya vieron, están basadas en ideas fundamentales y se podría decir hasta muy básicas. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero a quién se le ocurrió esto? Hablar sobre el desarrollo o el creador de la radio es un poquito complicado, pues es un desarrollo conjunto, no es como la relatividad que se le puede atribuir a Einstein o el cálculo a Newton, es más bien como la cuántica, es un desarrollo conjunto en el que muchos nombres de personas se ven implicados. Sin embargo, a la FM le corresponde el nombre de un hombre, otro mártir de la ciencia al igual que Nikola Tesla, no con una vida tan rocambolesca, con unas ideas extremadamente locas, pero con un final igualmente trágico. Armstrong fue el creador de la modulación en frecuencia y sus patentes generaron el miedo de su amigo, David Sarnoff, el dueño de la Radio Corporation of America, la RCA, puesto que la creación de la FM hundiría aquel imperio de telecomunicaciones basado en AM. Armstrong tuvo que luchar contra el poder de la RCA, que en el momento en que la Comisión Federal de Comunicaciones le dio una banda del espectro electromagnético a la radio FM, movió hilos para que se reasignara esa banda a la transmisión de televisión, provocando que muchos usuarios de la FM se perdieran. Estos desafortunados eventos provocaron que Armstrong cayera en bancarrota, suicidándose el 31 de enero de 1954. Antes de lanzarse de aquel 10º piso, Armstrong dejó escrita una carta para su esposa Marion, en la que se despedía y pedía perdón por aquel acto horripilante. Marion, no dejándose amedrentar por esos momentos tan difíciles y basándose siempre en su fe por el maravilloso invento de su esposo, siguió luchando en una guerra legal por la publicación de las patentes de la FM, que la RCA tenía retenidas. Al final, con todo ese esfuerzo, Marion logró hacer que el legado de Edwin saliera a la luz, destapando la verdad y dejándole aquel regalo a la memoria de su esposo de ser reconocido por su trabajo. Bueno, y esta fue mi explicación sobre las modulaciones AM y FM. Espero que les haya gustado mucho el video, que hayan entendido la explicación y que les haya gustado la historia del final. Nos vemos en la próxima. Chao.